Bienvenidos a Historias de la NBA. Capítulo 13 de este podcast, donde nos propusimos salir un poco del día a día, de lo que pasa hoy en la NBA, para hundirnos en su historia, conocer de dónde viene la mejor liga de básquet del mundo, sus equipos, sus protagonistas y algunas historias que seguramente nos ayudarán a entender por qué la NBA es lo que es hoy por hoy a nivel global. Hoy vamos a hablar de un personaje que pasó por la NBA a principios de los años 80, llamado Ted Stepien. Es muy probable que la gran mayoría de ustedes jamás en su vida hayan oído hablar de este tipo, y tiene mucha lógica, ya que nunca anotó un punto, ni puso un tapón, ni tomó un rebote, ni ganó un campeonato, ni fue coach de un equipo, pero sí dejó para la historia el peor legado que ha dejado nunca ningún otro propietario de un equipo. Y en ese conjunto incluimos también al ex propietario de Los Ángeles Clippers, Donald Sterling, lo cual ya es mucho decir. Comencemos. Contemporáneo de un gran propietario como fue Jerry Buss en Los Ángeles Lakers, Ted Stepien se convirtió en el dueño mayoritario de los Cleveland Cavaliers en el año 1980. Era un momento en el que poderosos hombres de negocios se aventuraban a entrar en el mundo de los deportes en busca de fama, de éxito y de fortuna. En el caso particular del equipo de Ohio, la franquicia había sido fundada apenas una década antes y su mayor logro deportivo fue haber llegado a las finales de conferencia en la temporada 75-76. Los Cleveland Cavaliers en aquel momento era un equipo con muy poca trayectoria en la NBA y habitualmente había formado parte de los equipos que no aspiraban a grandes éxitos en la competición. Precisamente por este motivo, los Cavs eran uno de esos equipos disponibles en el mercado y eran vistos como una oportunidad de oro para poder gestionar una franquicia de la NBA y, como no podía ser de otra manera, enseguida apareció un emprendedor con ganas de éxitos y triunfos. Ese hombre se llamaba Ted Stepien. Era un empresario de éxito en el mundo publicitario, fundador y propietario de la empresa Nationwide Advertising Service, y primero se hizo con un porcentaje menor de los Cavaliers a principios del 80, para llegar a controlar más tarde el 82% del accionario de la franquicia de Ohio. Stepien contaba con la experiencia de haber sido propietario de un equipo en la liga de softball, pero la dimensión de un equipo de la NBA, aunque hablamos que en ese momento la NBA no era lo que es ahora, era algo totalmente distinto de lo que había gestionado previamente. Y comenzó a cometer errores graves, tantos como para que el barco de los Cavaliers empezara a hundirse sin remedio. Las equivocaciones de Ted Stepien fueron múltiples a nivel deportivo, pero también a nivel extradeportivo, y consiguió, en apenas 3 años, comprometer la historia de los Cavaliers y en parte también la de la NBA. A nivel deportivo, recordado por la pésima gestión de las opciones del draft de su equipo. De hecho, se tuvo que crear la famosa Ted Stepien Rule para proteger a los equipos de la NBA de propietarios y de horribles gestiones como la que tuvo este caballero. El resumen de sus 3 años de gestión al frente de la franquicia es que Stepien traspasó todas las primeras rondas de draft de los Cavaliers desde el año 1980 a 1986 en busca de un éxito rápido, y lo que consiguió fue dilapidar el futuro de los Cavaliers, tanto como para que la propia NBA tuviera que intervenir y prohibirle traspasar más selecciones de draft, instaurando la norma, la Ted Stepien Rule, de que ningún equipo puede traspasar su primera ronda del draft en 2 años consecutivos, salvo que se intercambian por otras primeras rondas. El gran beneficiado de este desastre organizativo de los Cavaliers fueron varios. Como ya contamos en el capítulo 3 del podcast cuando hablamos del draft, uno de ellos fueron Los Ángeles Lakers, cuando los Cavaliers intercambiaron su selección de primera ronda del año 1982
a los Lakers junto con el base Buzz Lee a cambio del alero Don Ford y una selección de primera ronda del año 1980. Bueno, años después, como ya contamos, los Cavaliers terminaron con el peor récord al final de la temporada 81-82, mientras que los Lakers vencían a los Philadelphia 76ers para ganar su segundo campeonato de la década. Teniendo la primera selección de la primera ronda de los Cavaliers en 1982, los Lakers ganaron un sorteo de moneda al aire contra los entonces San Diego Clippers y tuvieron la selección número 1 del draft de ese año. Aquí seleccionaron a James Worthy de la Universidad de North Carolina, que resultó ser el complemento perfecto junto a Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson para lo que fue el Showtime de los Lakers de los años 80. Worthy comenzó como suplente en la temporada de novato, pero aún así promedió casi 14 puntos, 5 rebotes con un casi 60% de acierto en tiro de campo. Otro que se benefició de los Cleveland Cavaliers fueron los Dallas Mavericks, que recibieron en esos años del equipo de Ohio las selecciones que les llevaron a contar con Derek Harper con el pick 11 del año 83, con Sam Perkins con el pick 4 del 84, con Dexter Shemp con el pick 8 de 1985 y con Roy Tarpley con el pick 7 de 1986. O sea que 4 selecciones del draft que fueron a los Dallas de Cleveland hicieron casi ese equipo de Dallas que durante tantos años entró a playoff y fue muy competitivo en la Conferencia del Oeste en los años 80 de la NBA. De cualquier forma, podemos imaginar lo caótico del equipo con tan solo pensar en que la NBA tuvo que intervenir ante el desastre que se estaba haciendo. Es importante recordar en este punto que la NBA sigue siendo quien franquicia a sus equipos y que sigue manteniendo un poder de gestión, de intervención y de decisión ante cualquier mala praxis de sus franquiciados que pongan en peligro la marca e imagen comercial y también la deportiva de lo que es la NBA. Al comisionado de la época, a Larry O'Brien, no le tembló la mano en congelar las operaciones de Stepien e intentaron reconducir en la medida de lo posible las actuaciones erróneas que había tenido el propietario de los Cavaliers. De hecho, cuando los Cavaliers cambiaron de dueño en 1983, la NBA le dio la posibilidad a sus nuevos dueños, los hermanos Gund, de poder adquirir selecciones adicionales en la última posición, en la primera ronda de los años que habían sido traspasados por el anterior propietario, como forma de restituir o por tratar de arreglar el desaguisado que se había creado. En la temporada 81-82, que fue la más desastrosa de la era Stepien, los Cavaliers acabaron con un balance de 15 victorias y 67 derrotas, con 4 entrenadores destituidos. Entre ellos había un futuro miembro del Hall de la Fama, el entrenador de los míticos Bad Boys de Detroit de los años 80 y también futuro entrenador del primer Dream Team en Barcelona 92. Sí, no es otro que Chuck Daly. Bueno, no solo pasaron esos cambios de entrenadores, también desfilaron muchos jugadores por el equipo. La friolera de 23 jugadores fueron parte del plantel en esa temporada. De cualquier manera, lo más curioso del legado de Ted Stepien es que sus desastres no solamente quedaron en lo deportivo, sino que llevó sus decisiones erróneas y fallidas a otras cuestiones extradeportivas. Sus salidas de tonos en las declaraciones y sus otras actuaciones de gestión más que cuestionables fueron continuas, profusas y en algún caso hasta insólitas. Como por ejemplo, se pueden recordar algunos pasajes como su obsesión por el color de la piel de sus jugadores. En manifestaciones al Pittsburgh Post-Gazette, en una entrevista al periodista David Fink, les llegó a decir: ningún equipo debería ser todo blanco y ningún equipo debería ser todo negro tampoco. Eso es lo que me molesta de la NBA. Tienes una situación aquí en la que los negros representan poco más del 5% del mercado, pero sin embargo, la mayoría de los equipos tiene al menos un 75% de jugadores negros.
Ni hablar de los New York Knicks, que son el 100% de su plantel. Encima añadió, los negros no compran entradas, no compran muchos de los productos anunciados en la televisión. Seamos realistas, dirigir un equipo de la NBA es como dirigir cualquier otro negocio. Y ese tipo de factores deben ser considerados. Por último, en la entrevista también describió a sus Cavaliers, que tienen en ese momento 6 jugadores blancos y 5 negros, como un equipo equilibrado racialmente. Y eso es un buen reflejo de nuestra sociedad, porque también está equilibrada. Otra de las excentricidades de Stepien fue el intento de cambiar el nombre del equipo. Él quería que se llamase Ohio Cavaliers, para poder jugar en diferentes sedes y ciudades dentro del estado de Ohio. No un equipo de la ciudad, sino un equipo del estado. La locada idea del propietario era que el equipo jugara también como local en ciudades como Pittsburgh, como Cincinnati e inclusive algunos partidos en Toronto, con la idea de aumentar la base de los aficionados en otras ciudades donde no había equipos de la NBA en aquel momento. El público de Cleveland tomó como una auténtica afrenta el intento de la deslocalización del equipo que pretendía llevar a cabo el dueño. Y, como inevitable consecuencia, nunca jamás se lo perdonaron, lo que lo demostraron con abucheos continuos en el Richfield Coliseum. Para ponerle más pimienta al asunto, Stepien, en vez de cambiar su actitud a ver el descontento de sus fans, hizo exactamente lo contrario y respondió a los aficionados con la amenaza de llevarse la franquicia a otra ciudad, concretamente a Toronto. De hecho, Stepien fue capaz de presentarse y fotografiarse con el logo de su nuevo, entre comillas, equipo, los Toronto Towers. Aquello pareció otra maniobra comercial del dueño y presidente de los Cavaliers, pero tiempo más tarde se reconoció que la operación pudo haber ocurrido y pudo haberse convertido en el segundo equipo de la historia de la NBA en tener un equipo en la ciudad de Toronto, tras lo que fueron los Huskies en los primeros años, allá por finales de los 40, y obviamente antes de la llegada de los Raptors, muchísimos años más tarde. Stepien, de hecho, había cerrado un acuerdo para utilizar el mítico Maple Leaf Garden de Toronto, el lugar donde se jugó el primer partido de la historia de la NBA entre los New York Knicks y los Toronto Huskies. A esa altura, los problemas económicos y deportivos en Cleveland eran ya inasumibles para Stepien y trazó un plan que consistía en que tras finalizar la temporada 82-83 se iba a anunciar el cambio a Toronto e incluso intentaría contar con el jugador universitario de Toronto, Leo Rautis, pero finalmente la operación no salió y con la mediación de la NBA, los hermanos Gunn se hicieron con los Cavaliers el 7 de abril de 1983 por una suma cercana a los $20 millones. La NBA aprobó en un minuto la operación con tal de eliminar de la ecuación a un propietario tan impredecible como Stepien, con la promesa de que los nuevos propietarios iban a permanecer en Cleveland, donde más tarde llegarían a clasificarse a playoff normalmente, hasta que en el draft del 2003 eligieron con la primera elección a un joven jugador local de la ciudad de Akron, un tal LeBron James, pero bueno, eso ya sería otra historia. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este capítulo de Historias de la NBA. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que la plataforma les avise de nuevos videos y compártanlo con amigos y conocidos, que ayude mucho para seguir subiendo contenido. También esperamos sus comentarios y si tienen recomendaciones para nuevos capítulos, las vamos a leer con muchísimo gusto y trataremos de cumplir con los pedidos. Los espero en el próximo capítulo, donde vamos a hablar del jugador más ganador en la historia de la NBA, Bill Russell. No se lo pierdan, yo sé lo que les digo, así que nos vemos muy pronto.